Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Hilario Durango y te recuerdo que estás viendo la serie, La verdad os hará libres. Serie original de Canal Comparte, canal cristiano para ti. Es un gusto estar con ustedes en este espacio donde juntos exploramos las enseñanzas de Dios y las verdades que transforman nuestras vidas. En el vídeo anterior, reflexionamos sobre qué es la tradición y cómo, a lo largo de los siglos, muchas de estas tradiciones han desviado el camino trazado por Dios en su palabra. Vimos cómo la tradición, al poner las normas humanas por encima de las Escrituras, se convierte en una barrera para vivir conforme a lo que Jesús enseñó. Hoy continuaremos profundizando en este tema, analizando cómo Constantino el Grande jugó un papel fundamental en introducir y consolidar tradiciones que cambiaron el cristianismo original. ¿Qué motivaciones tuvo? ¿Qué cambios realizó? Y, sobre todo, cómo estas decisiones impactaron el mensaje puro del Evangelio. Prepárate, porque este es un capítulo clave para entender el contraste entre lo que Dios dejó y lo que el hombre estableció. Acompáñanos. Escuchemos con atención a nuestra presentadora Melissa, quien nos ayudará a comprender mejor este aspecto. Gracias Hilario. Bueno, comenzaré diciendo que Constantino el Grande vivió entre 272 DC y 337 DC. Fue emperador del Imperio Romano y gobernó desde el año 306 DC hasta su muerte en el 337 DC. Constantino es conocido por ser el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y por fundar la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, que se convirtió en la nueva capital del imperio. Durante su reinado, gobernó sobre un imperio que abarcaba gran parte de Europa, el norte de África y Asia Occidental. Su mandato marcó un cambio significativo hacia la cristianización del Imperio Romano, especialmente con el Edicto de Milán, 313 DC, que otorgó libertad de culto y puso fin a las persecuciones cristianas. Con ustedes, Brocardo, quien nos compartirá su perspectiva sobre Constantino y su ascenso al poder. Quiero contarte y a los televidentes también que Constantino se convirtió al cristianismo y atribuyó a Cristo la fortuna de haber ascendido al poder. Era un hombre que no conocía de Dios, pues provenía de una cultura diferente. Sin embargo, cuando se hizo cristiano no abandonó por completo sus costumbres paganas, incluyendo la adoración al sol. Esto llevó a figuras como el historiador y filósofo Voltaire a declarar: Constantino no era cristiano, sino un hombre que no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Para muchos, esta aparente conversión no fue más que una estrategia política para consolidar su autoridad en un imperio fragmentado por diferencias religiosas. El objetivo de Constantino era claro: unir al cristianismo y al paganismo en un sistema religioso híbrido que garantizara la estabilidad de su gobierno. Es decir, Constantino no fue sincero al convertirse al cristianismo, sino que perseguía mediante este acto ganarse el apoyo de los cristianos de esa época. Según el historiador H. G. Wells, el cristianismo que surgió después de Constantino no era el cristianismo de los primeros apóstoles, sino una versión adaptada para satisfacer las necesidades políticas del Imperio Romano. Y fue allí precisamente que se perdieron las verdades que Jesús había enseñado y que había mandado a sus apóstoles predicar. Permitamos ahora que Mariana nos explique qué fue el Concilio de Nicea del año 325. Así es, Brocardo, en lo que pude investigar encontré que los primeros cristianos basaban su fe únicamente en las Escrituras, las cuales eran la autoridad suprema en asuntos religiosos. Sin embargo, con la intervención de Constantino, la tradición comenzó a ocupar un lugar central, y los escritos de la Biblia ya no fueron tan importantes, pues se declaró a las tradiciones más importantes que a la Biblia. Durante el Concilio de Nicea en el año 325, presidido por el mismo Constantino, se estableció el Credo Niceno, una declaración de fe que marcó el inicio de un cristianismo institucionalizado diferente al que Jesús enseñó. El historiador Paul Johnson, en su obra Historia del Cristianismo, señala que el Concilio de Nicea fue un momento decisivo, donde la fe cristiana pasó de ser una religión basada en la comunidad a una religión definida por un poder centralizado. Constantino se declaró cabeza de la Iglesia y utilizó esta posición para introducir cambios doctrinales que servían a sus propósitos políticos. Nuestra enviada especial Andrea se encuentra en la biblioteca investigando. Cuéntanos, Andrea, ¿qué más hizo Constantino? Bueno, les cuento que los libros de historia dicen que, con el respaldo del Estado, Constantino construyó numerosas iglesias, entre ellas la basílica dedicada a San Pedro en Roma, pero también generó un sistema religioso que, para muchos, contradice las enseñanzas de Cristo. Al promover la veneración de símbolos,
tradiciones y autoridades humanas por encima de las escrituras, sembró las bases de prácticas que no se alineaban con las enseñanzas de los apóstoles. El teólogo John Wesley advirtió sobre esta etapa de la historia cristiana al dice, cuando el cristianismo y el poder se unieron, la pureza del evangelio se vio comprometida, dando lugar a una fe que en muchos aspectos se alejó de las enseñanzas originales de Cristo. Muchas gracias a Melissa, Brocardo, Marian y Andrea por sus aportes. Terminaré diciendo que, a través de la influencia del emperador Constantino, nacieron costumbres y tradiciones que no se encuentran en la Biblia, pero que hoy la gente asume como si vinieran de Dios y al practicarlas están realizando una falsa adoración. Constantino fusionó el paganismo y cristianismo y resultó en una fe que, aunque adoptada oficialmente por los cristianos de la época, se alejaba de la simplicidad del mensaje de Jesús. Este proceso de institucionalización generó confusión entre los creyentes y abrió la puerta a prácticas como la veneración de reliquias y objetos, que no tienen respaldo en las enseñanzas de los apóstoles, ni se mencionan en la Biblia. Recuerden, la verdad os hará libres. Es una serie que intenta que tú que nos ves pienses un poco y te preguntes si lo que veneras y crees si fue lo que Jesús enseñó o es parte de lo que Constantino cambió. En el próximo episodio, hablaremos sobre cómo surgió la adoración a las reliquias y objetos, prácticas que no tienen fundamento en la enseñanza bíblica. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en su verdad. ¡Hasta la próxima! Para buscarnos en Muy Fácil, solo ve a tu celular a la aplicación YouTube, y en su buscador escribe @comparte7, allí encontrarás el icono de nuestro canal, da clic para entrar a él y encontrarás todos nuestros vídeos.